Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hay una posición que está convencida de que México se encuentra en crisis, de que el país está pasando un pésimo momento económico, que nos está yendo muy mal a todos los mexicanos y comienzan a dar información tan parcial, tan aislada como tan falsa sobre la realidad nacional. En este programa, una y otra vez, hemos insistido que no hay crisis, que no hay un problema económico fundamental en esta nación y que, a pesar de las interpretaciones que puedan tener algunos, los datos duros, los datos fuertes de la economía demuestran que las cosas están bien. Hoy, en la otra cara de la moneda, analizaremos todos los mitos y mentiras que se han dicho en torno a la economía mexicana y en torno a la realidad nacional. Les invito a que me ponga mucha atención y que piense en datos duros. No piense en ideas preconcebidas, no piense en lo que cree, en lo que se imagina. Quédese conmigo y verá que las cosas están funcionando bien y que no hay crisis. Bienvenido, bienvenida. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, declaró que en los primeros 9 meses del año la economía mexicana ha crecido entre 2 y 2.8%. El Producto Interno Bruto del tercer trimestre se prevé en un 2.4% y será el 20 de noviembre cuando el INEGI publique la cantidad oficial. Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del Instituto, afirma que la segunda economía en Latinoamérica mejoraría en un 0.6% en el periodo julio-septiembre respecto al trimestre previo. Ciertamente, estos 2 primeros años de la administración del presidente Peña y lo que va de adelanto han sido bastante complicados en materia económica. Primero, una abrupta caída en los precios del petróleo que cambió el paradigma de la industria energética internacional. Se pasó de años de altos precios estables a una caída en los precios que los ha llevado a niveles bajos estables. Como lo hemos explicado en este programa, se debió simple y sencillamente a que el mundo decidió quitarle poder a Rusia al disminuir los precios del petróleo, que las naciones árabes decidieron que los precios se tendrían que mantener bajos para ganar participación de mercado y desplazar a los productores menos eficientes. Y México tuvo que aprender a vivir con esta realidad. Tuvo que pasar de hacer estimaciones del precio del petróleo de $80 por barril a menos de 50 como existen actualmente. Se cambió radicalmente este paradigma. Sin embargo, por primera vez en la historia de este país, la baja en los precios del petróleo, la caída, no implicó una crisis económica. Y le voy a decir por qué. Porque llevamos muchos años, más de 20, despetrolizando las finanzas públicas, despetrolizando la economía, dependiendo cada vez menos de este insumo. La reforma hacendaria, esa tan criticada por los de Acción Nacional, generó recursos suficientes para tapar el hueco fiscal por el sector energético. La menor venta de petróleo a menor precio y por lo tanto los menores impuestos pagados por Pemex fueron compensados o han sido compensados por una mayor y mejor recaudación, por el régimen de incorporación fiscal, por programas como Crezcamos Juntos, que le han permitido al gobierno mexicano no tener una caída en los ingresos, que le han dado margen de maniobra para tomar la decisión de no contratar deuda o de no tomar medidas precipitadas. Es decir, el primero de los factores de crisis no se presentó. El segundo de ellos, la altísima volatilidad en el tipo de cambio, esa que a algunos ha espantado más por los recuerdos del ayer, por los traumas generados en la sociedad, que necesariamente por un hecho económico. Sí, en la década de los 70s, en los 80s y todavía en la década de los 90s,
Cuando se movía el tipo de cambio, se caía la casa económica. Era la piedra de toque de toda la economía nacional y por lo tanto, al mover el tipo de cambio, se caía toda la economía. Y había que defenderlo, como diría López Portillo, como perro. Habría que defenderlo, como diría Carlos Salinas, que presidente que devalúa, se devalúa. Había que tomar esas medidas porque teníamos una visión equivocada en materia de tipo de cambio. Ponerlo como el centro de la política cuando es un precio más de la economía. De las muchísimas cosas buenas que trajo la autonomía de Banco de México fue precisamente cambiar el régimen de tipo de cambio. Decir, es un precio de la economía, pero no es el precio definitorio, no es la piedra toral, no es a partir de donde se construye toda la política. Es simple y sencillamente un factor más de la economía para podernos concentrar en lo que verdaderamente importa, como es el índice nacional de precios al consumidor, es decir, lo que le cuesta a las personas vivir, lo que le cuesta comprar los recursos. Y esa es la misión central de un banco. Un banco como Banco de México no tiene como misión principal defender un nivel de tipo de cambio. Esa es una aberración. Tiene como misión fundamental preservar el nivel de compra de las personas y solo se preserva teniendo inflaciones bajas, inflaciones moderadas. En aquellas épocas del tipo de cambio libre, cuando había un brinco, de tipo de cambio fijo, perdón, cuando había un brinco cambiario, ¿qué era lo que pasaba? Brincaba la devaluación. 1995, una inflación del 57%. 1988, una inflación del 157%. Ahora, con una variación de más de 20% del tipo de cambio, no hemos tenido un problema de precios. De hecho, durante este año se han establecido muchísimos récords históricos de menor registro de inflación anual. En lo que va de este año, la inflación ha crecido poco más de 1%. Es decir, algo que el último día del año pasado le costaba a usted 100 pesos, hoy le cuesta 101 pesos. Y eso es lo que permite preservar el poder de compra. Entendiendo estos dos grandes principios, estas dos grandes variables, está la de la volatilidad, una volatilidad que no tiene que ver con la economía mexicana, que tiene mucho que ver sobre el momento en el cual la economía de los Estados Unidos va a regresar a la normalidad y uno de sus síntomas es justamente poder comenzar a incrementar sus tasas de interés. Esto no se va a ver en el futuro cercano, no, yo no lo veo en el futuro cercano. Yo estaría pensando, como he dicho en anteriores emisiones, que podría ser hacia finales del primer trimestre del año próximo. Y dependiendo de una gran cantidad de variables que serán analizadas o deberemos analizar en otro momento. Así las cosas, ¿dónde está parada la economía mexicana en este momento? La mayoría de ustedes seguramente están pensando, estamos en crisis, las cosas están muy mal. ¿Cómo vamos a estar en crisis si tenemos una inflación abajo del 3%, estableciendo mínimos históricos en esta medición? Desde 1970 se ha medido la inflación y durante este año una quincena y otra también se establece una nueva marca histórica hacia abajo sin que haya presiones derivadas del tipo de cambio. De hecho, el consenso de los analistas es que la inflación terminará alrededor del 2.6% en todo el año y que esta inflación del 2.6% será un mínimo histórico nacional. También en el Banco de México están convencidos de que está total y absolutamente sobre control. Y eso es lo que tiene que ver con el bolsillo de las personas. Ninguna otra cosa tiene que ver con el bolsillo de las personas, como no es el control de la inflación. A partir de ahí, quienes tratan de criticar a este gobierno dicen, pero ha bajado el consumo. La política fiscal y la gente no está comprando, entonces hay ahí un efecto, he oído a Dolores Padierna decir, de inflación a la baja inducida, de manipulación de Banco de México, pero ya sabemos cómo es ese tipo de gente, los mismos que inventaron que el huracán Patricia había sido hecho por el gobierno de Estados Unidos para distraer la atención del gobierno mexicano. Pues lo mismo con la inflación, eso debe ser más fácil. Y aquí habría que decir algunas cosas en materia de cómo se mide la inflación en este país.
Una de ellas es que lo hace un organismo autónomo, que no es el Banco de México, es otro organismo autónomo, y que para colmo de los criticones como son los panistas, está dirigido por un panista como Eduardo Sojo Garza Aldape. Así las cosas, tenemos una inflación baja y ha disminuido el consumo, no de ninguna manera. Vemos, por ejemplo, de acuerdo con las cifras de la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, es decir, un organismo privado, no del gobierno, en el cual las empresas voluntariamente están afiliadas, ellos hablan de que sus ventas han crecido 11% en lo que va de este año. Y que si lo vemos a tiendas iguales, es decir, cómo han crecido si no hubieran aumentado el número de unidades, el avance es del 8%. Quiere decir que están vendiendo 8% más. Las cifras de INEGI sobre las ventas mayoristas y las ventas minoristas, que esas hablan incluso también del comercio en pequeño, hablan de crecimientos cercanos al 7%. Mes a mes, durante los últimos 5, el INEGI ha reportado crecimiento en el índice global de la actividad económica, es decir, que la industria está creciendo e incluso está tomando velocidad a contrapelo de lo que decían muchos, quienes simple y sencillamente apostaban, y apostaban de una manera verdaderamente equivocada, a que íbamos a perder velocidad y que íbamos a terminar en crisis. Otro indicador, la inflación verdaderamente baja, ha generado que por primera vez, por lo menos desde 1976, se dé una recuperación en los niveles salariales. Las revisiones contractuales han estado por ahí del 4,5%, el salario mínimo creció 4,4%. Quiere decir que con la baja inflación y el aumento del salario, el poder adquisitivo de las personas ha crecido como en 2%. Entonces vemos, y hay que tener claros estos datos, inflación baja, crecimiento en el consumo, no solo apoyado por la ANTAD, sino aquí metería otro dato. Como nunca se están vendiendo casas y vehículos en este país. Mes con mes, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, otro organismo privado que solo presenta las ventas de cuánto vendimos, cuánto exportamos y cuánto vendimos en territorio nacional, están estableciendo récords de ventas a pesar del problema de uno de sus principales socios en México derivado del tema del diésel. Así las cosas están creciendo. Las casas se están vendiendo. De hecho, hay un crecimiento en el sector de la construcción que se ha convertido en unos pilares que vienen empujando a la economía, y hay que destacar que este sector tiene un gran poder para arrastrar a una gran cantidad de sectores. Entonces, baja inflación, crece el consumo. Vemos que no estamos teniendo una crisis. Yo le pregunto, ¿cuál crisis? ¿Dónde está el problema económico en este país? ¿Dónde ve usted que las cosas están mal? ¿Que se podrían poner mal? Sí. ¿Que se podrían poner bien? También. Lo cierto es que hoy los datos duros muestran que, por ejemplo, durante los primeros años de esta administración, durante la primera parte, esta administración ha crecido al 3,5%. El promedio de crecimiento anual en este país es del 2,4% durante los últimos 30 años. Comparado con las administraciones de Calderón y de Fox, el crecimiento se ve todavía mejor. En los primeros 3 años de Vicente Fox, la economía creció 0,1% en esos 3 primeros años. En los primeros 3 años de la administración de Calderón, decreció 0,3%. Y comparados con el resto del mundo, nos vemos verdaderamente maravillosos. Tome una nación de América, la que quiera de América. De Canadá, Argentina. Crecemos más que todas esas economías. Así que la pregunta seria y real es, ¿dónde está la crisis? Curiosamente, parece que solo existen los cafés y en Internet, porque en las mediciones que hace el INEGI sobre satisfacción y calidad de vida, sacamos 8 puntos sobre 10. Muchas gracias, que le vaya muy bien.